Nadie te va a querer. Su esposo la humillaba y la traicionaba con la niñera, pero lo que descubrió. El sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de la pequeña casa en el centro de la ciudad. Clara, con el rostro cansado y las ojeras marcando noches interminables, se levantó al primer sonido del despertador. Sus días comenzaban antes de que el mundo despertara. Preparaba el desayuno, arreglaba a los niños para la escuela y aseguraba que la casa estuviera impecable antes de que Leonardo saliera de su habitación. Leonardo, su esposo, entró a la cocina con su habitual expresión de desdén. Su traje impecable contrastaba con la apariencia sencilla de Clara, quien usaba un vestido desgastado y el cabello recogido en un moño improvisado. Sin siquiera mirarla, tomó una taza de café y dijo con voz fría: ¿Otra vez este café aguado? ¿Es que no puedes hacer nada bien? Clara apretó los labios. Quería responder, pero sabía que cualquier palabra podía desencadenar un enfrentamiento que no tenía la fuerza de soportar esa mañana. En lugar de eso, se limitó a apartar la mirada y continuar sirviendo el desayuno para sus hijos, quienes, ajenos a la tensión, hablaban animadamente sobre un proyecto escolar. «Mamá, ¿puedes ayudarme a decorar mi cartel más tarde?», preguntó Sofía, la mayor de los dos niños, con ojos brillantes. Clara sonrió, pero antes de que pudiera responder, Leonardo intervino. «Tu madre no tiene tiempo para esas tonterías. Tiene suficiente con no arruinar las cosas aquí en la casa». Sofía bajó la mirada, avergonzada, y Clara sintió como su corazón se rompía un poco más. A pesar del dolor, acarició la cabeza de su hija y susurró: «Claro que te ayudaré, mi amor». Leonardo bufó, dejando la taza de café sobre la mesa con un golpe seco antes de salir por la puerta principal. «No sé por qué sigo esperando algo diferente de ti». Sus palabras quedaron flotando en el aire, como un recordatorio constante de su desprecio. Cuando la puerta se cerró, Clara respiró profundamente, tratando de recuperar el control. Horas después, mientras recogía la casa, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de Leonardo. Por un momento, pensó en ignorarlo, pero algo en su interior la impulsó a mirar. El mensaje no era para ella. «No puedo esperar a verte esta noche, Bianca. Eres la única que entiende lo que necesito». El teléfono casi se le cayó de las manos. Sintió un frío recorriendo su espalda y un peso aplastando su pecho. No había duda, esas palabras no eran ambiguas. Bianca, la joven que trabajaba como niñera ocasionalmente para sus hijos, no solo estaba invadiendo su hogar, sino también su matrimonio. Clara se dejó caer en la silla de la cocina. El silencio de la casa ahora le pesaba como nunca antes. En ese instante, todos los insultos, las miradas frías y los desplantes de Leonardo cobraron un nuevo significado. Pero en lugar de explotar en lágrimas o de llamar a enfrentarlo, algo en su interior cambió. Una chispa que llevaba años apagada comenzó a encenderse. Se levantó lentamente, guardó el teléfono y murmuró para sí misma: «Esto no termina aquí». Mientras recogía los platos del desayuno, sus manos temblaban, pero su determinación crecía. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, merecía algo más que esta vida vacía y llena de humillaciones. La noche llegó, silenciosa y pesada, como una manta que asfixiaba a Clara mientras preparaba la cena. Leonardo aún no había regresado, y los niños ya estaban listos para acostarse. A pesar del ruido habitual de los platos y las voces infantiles, un pensamiento persistente se clavaba en su mente: el mensaje de texto. Cada palabra seguía ardiendo como una herida abierta. Con las manos ocupadas picando verduras, su mente vagaba por escenas de su matrimonio. Recordó la boda, cuando Leonardo la miraba con ternura y decía que jamás permitiría que nada los separara. Aquellos días parecían un recuerdo lejano, casi como si pertenecieran a otra vida. Lo que quedaba ahora era un matrimonio vacío, sostenido únicamente por la rutina y el miedo. «Mamá, ¿puedes leerme un cuento antes de dormir?», preguntó Mateo,
su hijo menor, desde la puerta de la cocina. Clara le sonrió con dulzura, dejando el cuchillo sobre la tabla de cortar. Claro, cariño. Solo termino esto y subo. Mateo asintió con entusiasmo antes de correr a su habitación. Clara terminó de preparar la comida, pero su apetito había desaparecido. Mientras subía las escaleras hacia el cuarto de los niños, escuchó el sonido de la puerta principal. Leonardo había llegado. Leonardo entró en la casa arrastrando los pies, dejando caer su portafolio sobre el sofá con descuido. Su mirada era agria, y su semblante parecía más sombrío que de costumbre. Clara lo observó desde las sombras del pasillo mientras él se dirigía directamente a la cocina. Podía oír el sonido del vaso llenándose de agua y, después, el ruido metálico de los cubiertos al ser lanzados sobre la mesa. ¿Esto es lo que llama cena?, gritó desde la cocina. Clara cerró los ojos y respiró profundamente. Sus hijos ya estaban en la cama, y lo último que quería era que presenciaran otra de las discusiones de sus padres. Decidió enfrentarlo con calma. Lo siento si no es de tu agrado, pero hice lo mejor que pude hoy. Leonardo apareció en el pasillo, su figura proyectando una sombra intimidante. En su rostro había una mezcla de burla y desprecio. ¿Lo mejor que pudiste?, dijo, dejando escapar una risa seca. Eres una gorda tonta, ni un mendigo te mirará. Nadie te va a querer. Cada palabra cayó sobre Clara como una bofetada. Sintió que su garganta se cerraba, pero se negó a llorar frente a él. Levantó la mirada, encontrándose con sus ojos llenos de crueldad. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme?, respondió con voz firme, sorprendiendo incluso a sí misma. Leonardo pareció desconcertado por un momento, pero rápidamente recuperó su expresión de superioridad. Sí, eso es todo. Ahora, recoge mi plato y limpia este desastre. Clara no se movió. Permaneció en silencio, observándolo mientras él volvía al sofá. Su corazón latía con fuerza, y las lágrimas que no derramó delante de él brotaron tan pronto como estuvo sola. Esa noche, mientras sus hijos dormían, ella se sentó en la sala con las manos temblorosas y el celular de Leonardo en la mano. Sabía que la verdad estaba ahí, esperando ser descubierta. Desbloqueó el dispositivo y comenzó a revisar los mensajes. No fue difícil encontrar pruebas, no había ningún intento de esconderlo. Las conversaciones con Bianca eran explícitas y descaradas. Hablaban de encuentros en moteles, de promesas vacías de un futuro juntos. ¿Cómo puede ser tan cruel?, pensó Clara mientras una lágrima caía sobre la pantalla del teléfono. Pero en lugar de sentir que se rompía, algo dentro de ella comenzó a endurecerse. El dolor se transformaba en furia, y esa furia alimentaba una determinación que nunca antes había sentido. Pasaron los días, y Clara mantuvo su descubrimiento en secreto. No dijo una palabra, ni siquiera permitió que Leonardo sospechara que algo había cambiado. Observaba cada uno de sus movimientos, cada excusa que daba para salir por las noches. Lo veía reírse con sus hijos como si nada pasara, y eso la enfurecía aún más. Una tarde, mientras organizaba los cajones del escritorio, encontró un viejo cuaderno donde solía escribir sus pensamientos. Lo abrió, encontrando páginas llenas de sueños que había olvidado. Allí estaban las notas de cuando quería abrir su propio negocio, de cuando creía que podía lograr cualquier cosa. Esto no puede ser mi vida para siempre, se dijo a sí misma, apretando el cuaderno contra su pecho. La sombra de Leonardo ya no la definiría. Había tomado una decisión, empezaría a planear su salida. La primera chispa de esperanza nació en ese momento. Clara no sabía cómo, pero estaba segura de que encontraría una forma de liberarse, de recuperar la vida que le habían arrebatado. El reloj marcaba las 3 de la tarde. Clara estaba sentada en el rincón más soleado de la biblioteca del barrio, su refugio desde hacía semanas. Los dedos de sus manos pasaban lentamente las páginas de un viejo manuscrito que necesitaba traducir para un cliente.
Las palabras en latín se entrelazaban como piezas de un rompecabezas, y aunque su mente divagaba constantemente hacia sus problemas personales, se esforzaba por concentrarse. La traducción trataba sobre una antigua leyenda local, la historia de un tesoro perdido escondido por generaciones en las entrañas de una casona abandonada. En otros tiempos, Clara habría descartado esa historia como una fantasía más, pero algo en su interior la incitaba a seguir leyendo. Cada frase parecía un susurro, un aliento que le recordaba que había mundos más allá de la monotonía que la asfixiaba. Cuando terminó el trabajo, cerró el libro con cuidado, lo dejó sobre la mesa y suspiró. Fuera de la biblioteca, el viento soplaba con fuerza, arrancando hojas de los árboles y empujando a los transeúntes hacia refugios más cálidos. Clara observó a las personas desde la ventana, preguntándose cómo sería su vida si tuviera el valor de romper las cadenas que la mantenían atrapada. Al salir, la luz del sol comenzaba a ocultarse tras las nubes. En su camino de regreso, pasó frente a una casa vieja, casi en ruinas, con tablones que cubrían las ventanas y la puerta principal. Se detuvo. Algo en aquella estructura la atraía. Era como si la historia del manuscrito cobrara vida frente a ella. Cruzó la calle, impulsada por una curiosidad que no podía explicar. Miró a ambos lados, asegurándose de que nadie la observara, y empujó con cautela una de las tablas sueltas que cubrían una ventana. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la emoción de estar haciendo algo inesperado. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles viejos permanecían abandonados, como si alguien hubiera salido apresuradamente décadas atrás. Clara avanzó despacio, con el crujir del piso de madera resonando bajo sus pies. Un rayo de luz entraba por un agujero en el techo, iluminando un rincón donde algo brillaba tenuemente. Se acercó, inclinándose para observar mejor. Bajo una pila de trapos sucios y papeles amarillentos, encontró una pequeña caja metálica. La abrió con manos temblorosas. Dentro, un conjunto de joyas antiguas reflejaba la poca luz del lugar. Eran hermosas, de un diseño que hablaba de épocas pasadas, y parecían valer más de lo que ella podría imaginar. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Clara sintió una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Era esto una señal? ¿Una oportunidad enviada por el destino para darle una salida? Es suficiente para empezar de nuevo, susurró, mientras acariciaba el collar de perlas que reposaba sobre su palma. Salió de la casa tan rápido como había entrado, cuidando de no llamar la atención. Al llegar a su hogar, escondió la caja en el armario, detrás de una pila de ropa que apenas usaba. Esa noche, mientras Leonardo dormía y los niños soñaban en sus camas, Clara se sentó frente a la mesa de la cocina con una libreta abierta y un bolígrafo en la mano. Comenzó a escribir. Planeó cómo utilizaría las joyas para escapar. Imaginó alquilar un pequeño apartamento, comprar lo necesario para empezar su propio negocio y garantizar que sus hijos tuvieran un hogar lleno de paz. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza iluminó la oscuridad que había dominado su vida. Sin embargo, también sabía que no podía cometer errores. Leonardo era un hombre astuto, y si sospechaba algo, haría todo lo posible por arruinar sus planes. Esto es solo el principio, se dijo, cerrando la libreta con determinación. A la mañana siguiente, Clara llevó las joyas a una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. El dueño, un hombre mayor con lentes gruesos y una mirada aguda, examinó las piezas con detenimiento. «Esto es increíblemente raro», dijo, levantando una de las pulseras para observarla contra la luz. «Puedo ofrecerte una buena cantidad por estas joyas, pero necesito tiempo para evaluar su verdadero valor». Clara asintió, sintiéndose vulnerable al dejar algo tan importante en manos de un extraño. Pero no tenía otra opción. Salió de la tienda con el corazón acelerado, rogando que todo saliera bien. Cuando llegó a casa, encontró a Leonardo sentado en el sofá, mirando televisión con una expresión aburrida. Apenas levantó la vista para saludarla.
¿dónde estabas?, preguntó, sin ocultar su tono de desconfianza. Clara, preparada para cualquier pregunta, respondió con calma. Fui al mercado. Estábamos quedándonos sin comida. Leonardo no dijo nada más, pero Clara sintió sus ojos fijos en ella mientras se dirigía a la cocina. Sabía que debía tener cuidado. Durante los días siguientes, Clara comenzó a buscar apartamentos pequeños en barrios tranquilos. Encontró uno que parecía perfecto, un lugar modesto, pero acogedor, donde sus hijos podrían sentirse seguros. Además, empezó a investigar sobre cómo abrir un pequeño negocio, algo que le permitiera mantenerse independiente. Cada paso que daba la acercaba más a su objetivo, y con cada pequeño avance, sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Cuando finalmente recibió el dinero de las joyas, su plan estaba listo para ejecutarse. Clara miró el sobre lleno de billetes con una mezcla de alivio y nerviosismo. Esa noche, mientras observaba a sus hijos dormir, juró que nunca volvería a permitir que nadie los lastimara, ni a ellos ni a ella misma. El amanecer trajo consigo un aire de cambio. Clara, con el sobre del dinero guardado en su bolso, se preparó para dar el primer paso hacia su libertad. Los días anteriores habían sido una mezcla de miedo y emoción, pero ahora sentía que cada minuto contaba. La idea de un nuevo comienzo la llenaba de fuerza, aunque también sabía que cualquier error podía costarle todo. La mañana transcurrió con calma. Leonardo salió temprano, dejando tras de sí el eco de sus acostumbrados comentarios ácidos. «Haz algo útil con tu día, aunque dudo que seas capaz», dijo antes de cerrar la puerta. Clara, en lugar de sentir el peso de esas palabras, se concentró en lo que tenía por delante. Esa misma tarde firmaría el contrato de arrendamiento para el apartamento y por primera vez en años podría llamar a un lugar hogar sin miedo a la sombra de Leonardo. Los niños llegaron del colegio con sus mochilas llenas de dibujos y tareas. Sofía, como siempre, hablaba sin parar sobre sus amigos, mientras Mateo corría hacia la cocina en busca de algo de comer. Clara los observó, memorizando cada detalle de sus rostros. Todo lo que hacía era por ellos. Al caer la tarde, dejó a los niños con una vecina de confianza y salió con el sobre firmemente sujeto entre sus manos. La oficina de arrendamientos estaba a unas cuadras de su casa, pero el trayecto le pareció eterno. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba mentalmente cada palabra que diría. El agente inmobiliario, un hombre amable de mediana edad, la recibió con una sonrisa. «Señora Clara, todo está listo. Solo falta su firma y las llaves serán suyas». Tomó la pluma con manos temblorosas y escribió su nombre en el contrato. Cuando terminó, sintió una mezcla de alivio y vértigo. El agente le entregó las llaves con un gesto cordial. «Espero que este lugar le traiga mucha felicidad». Clara salió de la oficina con las llaves brillando en su mano. Las apretó con fuerza, como si fueran un amuleto. Había dado el primer paso hacia una vida nueva, pero sabía que el camino sería largo. Al día siguiente, con los niños en la escuela y Leonardo en el trabajo, Clara comenzó a trasladar sus cosas al apartamento. Había comprado cajas de cartón para empacar lo esencial, ropa, algunos libros y juguetes para los niños. Cada objeto que metía en las cajas era un recordatorio de lo que estaba dejando atrás, pero también de lo que estaba ganando. Mientras llenaba la última caja, encontró una fotografía antigua de su boda. En la imagen, Leonardo la abrazaba, ambos sonrientes y llenos de esperanza. Durante un instante, sintió una punzada de tristeza. No por él, sino por la mujer que alguna vez había creído en un futuro juntos. Con un suspiro, colocó la foto al fondo de la caja y cerró la tapa. Cuando Leonardo llegó esa noche, Clara estaba en la cocina, preparando la cena como de costumbre. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no mostraba señales de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué es esto?», preguntó Leonardo, levantando la tapa de la olla. «Otra vez sopa. Ni siquiera puedes variar el menú». Clara respiró profundo,
obligándose a no responder. Sabía que su silencio era su mejor arma en ese momento. Leonardo, como siempre, tomó un plato y se sentó frente al televisor, ignorándola por completo. Esa noche, después de asegurarse de que Leonardo estaba profundamente dormido, Clara revisó por última vez las cajas que había empacado. Las dejó apiladas junto a la puerta trasera, listas para ser llevadas al nuevo apartamento al día siguiente. A la mañana siguiente, con la ayuda de una amiga, Clara trasladó todo al nuevo lugar. Al entrar por primera vez al apartamento vacío, sintió una oleada de emociones. Las paredes blancas, el suelo de madera desgastada y las ventanas sin cortinas le parecían perfectos. Era pequeño, pero era suyo. Los niños llegaron esa tarde, emocionados por explorar su nueva casa. Sofía corrió hacia la ventana más grande, que daba a un parque lleno de árboles. ¿Podemos jugar ahí, mamá?, preguntó con entusiasmo. Clara asintió, contagiada por la alegría de sus hijos. Por primera vez, se permitió soñar con un futuro lleno de risas y tranquilidad. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara se sentó en el pequeño sofá que había conseguido con el dinero restante. Miró a su alrededor y sintió algo que no experimentaba desde hacía años: paz. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Había dado un paso importante, pero aún quedaban muchas batallas por librar. El olor a pan recién horneado llenaba el pequeño café que Clara había inaugurado hacía apenas unas semanas. El local, aunque modesto, rebosaba de calidez. Mesas de madera adornadas con flores silvestres se distribuían en un espacio iluminado por grandes ventanales. En el mostrador, un letrero escrito a mano anunciaba con orgullo: hecho con amor, café y pasteles caseros. Clara, con un delantal beige atado a la cintura, servía una taza de chocolate caliente a una joven pareja que reía mientras hojeaba un menú. La satisfacción de ver a sus clientes disfrutar la llenaba de una sensación desconocida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que era capaz de crear algo propio, algo que no estaba bajo la sombra de nadie. La rutina del café la mantenía ocupada, pero también le daba pequeños momentos de paz. Mientras limpiaba una mesa junto a la ventana, observó a Sofía y Mateo jugando en el parque que se veía al otro lado de la calle. Los niños se adaptaban a su nueva vida con una facilidad que la sorprendía y la alentaba. Aunque los días eran largos, cada esfuerzo valía la pena por ellos. Una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, un hombre entró al café. Llevaba una camisa azul remangada y un par de lentes que enmarcaban unos ojos serenos. Se detuvo en el mostrador y sonrió. «Buenas tardes. ¿Me recomienda algo especial?». Clara, acostumbrada a interactuar con los clientes, respondió con naturalidad. «El pastel de manzana es nuestro favorito. Lo preparamos esta mañana». El hombre asintió, observando las opciones en la vitrina antes de responder. «Perfecto. Uno de esos y un café, por favor». Clara se puso a trabajar mientras sentía su mirada en ella. Cuando finalmente le sirvió el pedido, él sonrió de nuevo, dejando una propina en el frasco de cristal junto al mostrador. «Gracias. Parece un lugar encantador». Se sentó en una de las mesas cerca de la ventana y sacó un cuaderno, comenzando a escribir mientras probaba el pastel. Clara, que había aprendido a leer los gestos de las personas, notó que aquel hombre tenía algo diferente. No había en su rostro rastros de prisa ni de indiferencia, como tantos otros clientes. Esa noche, mientras cerraba el café y barría el suelo, recordó la visita de aquel hombre. Se preguntó quién sería y por qué algo en él le había parecido tan familiar, aunque nunca lo había visto antes. Al día siguiente, Rafael, así se llamaba el hombre, como descubrió más tarde, regresó al café. Esta vez llevaba un libro bajo el brazo y pidió un café con leche. Se quedó un rato más largo, observando el movimiento del lugar y escribiendo en su cuaderno. Cuando Clara se acercó a limpiar una mesa cercana, él levantó la mirada y comentó: «Debe ser un trabajo agotador, pero parece que lo disfrutas». Ella,
sorprendida por el comentario, se detuvo un momento antes de responder. Es cansado, sí, pero gratificante. Al menos sé que estoy construyendo algo por mí misma. Rafael asintió, como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. Con el paso de los días, las visitas de Rafael se hicieron más frecuentes. A veces llevaba flores para adornar las mesas, otras, simplemente se sentaba a leer y observaba cómo Clara atendía el lugar. Aunque ella no lo admitía, aquellas visitas le traían una sensación de tranquilidad que no sabía que necesitaba. Una tarde, mientras cerraba el café y los niños jugaban en el parque, Rafael se ofreció a ayudarla con las sillas. No es necesario, dijo Clara, con una sonrisa agradecida. Lo sé, pero no cuesta nada echar una mano. Trabajaron en silencio durante unos minutos, hasta que Rafael se detuvo y la miró con seriedad. Se nota que has trabajado mucho para llegar aquí. Es admirable. Clara no supo qué responder. No estaba acostumbrada a recibir elogios sinceros, mucho menos de un hombre que no parecía tener segundas intenciones. No ha sido fácil, pero vale la pena por mis hijos, respondió finalmente, desviando la mirada hacia el parque. Rafael, notando su incomodidad, cambió el tema con tacto. Comenzó a hablar sobre los libros que estaba escribiendo y sus proyectos como editor independiente. Clara, fascinada por su pasión, escuchó con interés, olvidándose por un momento de las cicatrices que cargaba. Con el tiempo, Rafael se convirtió en algo más que un cliente habitual. Ayudaba a Clara con pequeñas reparaciones en el café y se aseguraba de que ella y los niños estuvieran bien. Los niños, especialmente Mateo, lo adoraban. Una tarde, mientras Rafael los ayudaba a arreglar una cometa rota, Sofía le preguntó con total inocencia: ¿por qué vienes tanto? Rafael rió suavemente, acomodándose las gafas antes de responder. Porque me gusta estar aquí. Es un lugar especial. Clara, que observaba la escena desde la ventana, sintió algo cálido en el pecho. Aunque no quería admitirlo, la presencia de Rafael empezaba a significar más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Sin embargo, aún quedaban dudas y miedos que la retenían. Después de todo, su pasado con Leonardo había dejado cicatrices profundas que no se curaban fácilmente. Rafael parecía paciente, dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para ganarse su confianza. Clara no sabía exactamente qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a dejarse sorprender. Era una tarde nublada cuando Rafael, como ya era costumbre, llegó al café con una sonrisa y una caja de herramientas bajo el brazo. La puerta del local chirriaba al abrirse, y Clara, quien estaba detrás del mostrador organizando un pedido, levantó la mirada para recibirlo. Llegaste justo a tiempo. Esa puerta lleva días pidiendo auxilio, comentó, con una sonrisa que comenzaba a salir con naturalidad cada vez que lo veía. Siempre dispuesto a salvar el día, respondió él, dejando la caja en el suelo y comenzando a revisar las bisagras con una concentración que le era característica. Mientras trabajaba, los niños entraron corriendo desde el parque, cargando dibujos y hojas caídas de los árboles. Mateo, con su energía desbordante, se lanzó hacia Rafael, mostrándole una hoja de arce gigante que había encontrado. Y mira lo que traje. ¿Sabías que este árbol puede crecer más alto que la casa? Rafael dejó sus herramientas a un lado y se agachó para mirarlo a los ojos. Es increíble, campeón. ¿Me lo prestas para colgarlo en la pared del café? Será nuestra hoja de la suerte. Mateo, emocionado, asintió con fuerza, mientras Sofía se acercaba con más calma, observando cómo Rafael integraba su mundo en el de ellos. Clara observaba la escena desde la barra. Había algo en la forma en que Rafael se relacionaba con los niños que le desarmaba las defensas. Sin previo aviso, sintió una punzada de temor. Esa cercanía, aunque cálida, despertaba en ella el miedo a perder algo que estaba apenas comenzando a construir. Más tarde, mientras cerraban el café, Rafael le propuso algo que la dejó sin palabras.
He estado pensando en ustedes, en cómo encajan en mi vida. Y creo que quiero ser más que un amigo para tus hijos, Clara. Quiero ser parte de su familia. El aire pareció detenerse en el pequeño local. Clara dejó de limpiar la mesa que tenía frente a ella y lo miró, tratando de procesar sus palabras. ¿Estás seguro de lo que dices? Mis hijos no necesitan otro cambio drástico en sus vidas. Apenas estamos encontrando estabilidad. Lo sé. Y no estoy diciendo que sea inmediato. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ustedes, que estoy dispuesto a asumir lo que venga. Clara sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie le ofrecía algo con tanta sinceridad. Esa noche, al regresar a su apartamento, Rafael los acompañó hasta la puerta, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de despedirse. Mateo lo abrazó con fuerza, mientras Sofía le entregaba un dibujo que había hecho para él. Gracias por ayudarnos siempre, dijo la niña, con una sonrisa que revelaba la gratitud que sentía. Clara se quedó un momento en la puerta, viendo cómo Rafael se alejaba bajo la luz amarilla de las farolas. Cuando cerró, miró a sus hijos, que ya estaban acomodados en el sofá revisando sus tareas. «Mamá, ¿Rafael es nuestro amigo o es algo más?», preguntó Sofía, con esa honestidad infantil que siempre la tomaba por sorpresa. Clara se sentó junto a ellos, acariciando el cabello de Mateo mientras pensaba en la respuesta. «Es alguien que nos quiere mucho, y creo que nosotros también lo queremos a él, ¿verdad?». Ambos asintieron con entusiasmo, y Clara sintió como una pequeña chispa de esperanza se encendía en su corazón. Los días pasaron, y Rafael se convirtió en un pilar constante en sus vidas. No solo ayudaba con el café, sino que también se aseguraba de estar presente en los momentos importantes para los niños. Desde acompañarlos a una feria escolar hasta reparar el grifo del apartamento, su presencia era un recordatorio de que no estaban solos. Un día, durante una comida en el café, Rafael tomó la mano de Clara y le dijo algo que ella nunca olvidaría. «Quiero adoptar a tus hijos. Quiero darles mi apellido y prometerles que siempre estaré aquí para ellos». Clara, aunque conmovida, sintió que el miedo volvía a acechar. «Es una decisión muy grande, Rafael. No sé si estoy lista para dar ese paso». «Lo entiendo. Pero no tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas lo que siento y lo que deseo para nosotros». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y gratitud. Cuando Leonardo se enteró, su reacción no tardó en llegar. Apareció una noche en el apartamento, golpeando la puerta con fuerza y gritando el nombre de Clara. «Abre la puerta. No voy a dejar que otro hombre críe a mis hijos». Clara, con el corazón acelerado, se aseguró de que los niños estuvieran en su habitación antes de abrir. Leonardo, visiblemente ebrio, intentó entrar, pero ella se interpuso en su camino. «No puedes decidir sobre nosotros. Te fuiste, Leonardo. Nos dejaste. Son mis hijos», gritó, tambaleándose hacia atrás. «Pero ¿sabes qué? Haz lo que quieras. No me importa». Leonardo se fue tambaleando hacia la calle, dejándola con un dolor inexplicable en el pecho. Aunque su ausencia había sido un alivio, ese enfrentamiento le recordó las heridas que aún no habían sanado del todo. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara llamó a Rafael y le contó lo sucedido. «Voy a hablar con un abogado. Quiero que este asunto quede claro de una vez por todas», dijo él, con determinación. Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba enfrentando sus problemas sola. Los trámites legales no fueron fáciles, pero finalmente, Leonardo renunció oficialmente a la patria potestad de los niños. Cuando todo estuvo resuelto, Rafael los llevó a cenar para celebrar. «Ahora somos una familia, si ustedes quieren que sea así», dijo, mirando a los niños con una sonrisa. Mateo, con la espontaneidad de un niño pequeño, se lanzó a abrazarlo, mientras Sofía le tomó la mano con timidez. Clara, observando la escena,
supo que había encontrado algo más que un compañero. Había encontrado un hogar para ella y sus hijos. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Clara despertó con una extraña sensación de inquietud. Aunque su vida había tomado un rumbo completamente nuevo, había algo en el ambiente que no terminaba de encajar. Se levantó con cuidado para no despertar a Rafael, que dormía profundamente junto a ella, y caminó hasta la cocina para prepararse una taza de té. El silencio del apartamento era reconfortante, pero esa mañana no bastaba para calmar sus pensamientos. Mientras el agua hervía, su mente la llevaba una y otra vez a Leonardo. Habían pasado semanas desde el último enfrentamiento, y aunque él había aceptado renunciar a sus derechos sobre los niños, Clara sabía que esa no era la última vez que lo vería. Había algo en la manera en que se había ido aquella noche, tambaleándose bajo las luces de la calle, que le decía que no estaba listo para desaparecer por completo. Mientras removía el azúcar en su taza, oyó un ruido suave que venía de la sala. Al girarse, vio a Sofía parada en la puerta, con su oso de peluche apretado contra el pecho. ¿No puedes dormir, mamá?, preguntó con voz adormilada. Clara le sonrió y se acercó para acariciarle el cabello. No, cariño. Solo estoy pensando en algunas cosas. Vuelve a la cama, aún es temprano. La niña asintió, pero antes de girarse hacia su habitación, añadió. Papá, Rafael, nos cuida mucho. Ya no tengo miedo de nada. Esas palabras, dichas con la pureza de un niño, hicieron que los ojos de Clara se llenaran de lágrimas. La abrazó con fuerza, sintiendo que, al menos por ahora, estaba cumpliendo su promesa de darles una vida mejor. Más tarde ese día, mientras abría el café, Rafael llegó con un ramo de flores que dejó en el mostrador. Era algo que hacía a menudo, una pequeña tradición que había comenzado semanas atrás y que siempre lograba sacarle una sonrisa. ¿Lista para otro día ajetreado?, preguntó, acomodándose las mangas de la camisa mientras la ayudaba a encender las luces del local. Clara asintió, agradecida por su presencia constante. Justo cuando se disponían a abrir las puertas, el sonido de un motor rugiendo afuera los hizo voltear. Un coche oscuro, desgastado y lleno de polvo, se detuvo frente al café. De él salió Leonardo, con un semblante aún más deteriorado que la última vez que lo habían visto. Rafael, al notar la tensión en el rostro de Clara, se acercó de inmediato. No tienes que enfrentarlo sola, dijo en voz baja, colocándose junto a ella. Leonardo entró al local con pasos pesados, sus ojos recorriendo el lugar con desprecio. Cuando finalmente habló, su tono era una mezcla de amargura y arrogancia. Así que este es tu gran logro, Clara. Un cafecito en una esquina cualquiera. No me sorprende. Clara sintió que las palabras intentaban atravesarla como cuchillos, pero ya no era la mujer que él había dejado atrás. Su mirada se mantuvo firme mientras respondía. Al menos es mío, Leonardo. Algo que construí con esfuerzo y sin pisotear a nadie. Rafael, a su lado, se mantuvo en silencio, pero su presencia era un recordatorio de que ya no estaba sola. Leonardo rió con desdén, aunque su expresión traicionaba algo más que enojo. Había desesperación en su mirada, un vacío que antes no estaba allí. No vine a felicitarte, continuó, acercándose un paso más. Vine a advertirte. No creas que puedes reemplazarme tan fácilmente. Esos niños son míos, aunque tú y este idiota intenten borrarme de sus vidas. Clara sintió cómo la ira comenzaba a arder en su pecho, pero respiró profundamente antes de responder. Tú los abandonaste, Leonardo. Renunciaste a ellos, a nosotros. No vuelvas a aparecer aquí creyendo que tienes algún derecho sobre algo. Las palabras salieron con una fuerza que incluso la sorprendió. Leonardo, por primera vez, pareció quedarse sin una respuesta inmediata. Sin embargo, su orgullo no le permitió retroceder. Tú siempre fuiste una inútil. No cambies el discurso ahora solo porque encontraste a alguien que quiera cargar contigo.
Rafael dio un paso adelante, su postura calmada pero firme. Ya es suficiente. No voy a permitir que sigas intimidándola. Si tienes algo más que decir, hazlo con un abogado presente, porque aquí no tienes nada más que buscar. Leonardo miró a Rafael con odio, pero algo en la seguridad de sus palabras lo hizo vacilar. Finalmente, dio media vuelta y salió del café, golpeando la puerta al pasar. Clara dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Rafael la miró, preocupado, pero ella le sonrió con cansancio. Ya no tiene poder sobre mí, dijo, más para convencerse a sí misma que a él. Esa noche, al cerrar el café, Rafael se aseguró de acompañarla hasta el apartamento. Aunque Clara insistió en que no era necesario, él se quedó con ellos hasta que los niños estuvieron dormidos. ¿Crees que volverá?, preguntó Rafael mientras recogía su chaqueta del respaldo de una silla. No lo sé, pero no importa. He aprendido que puedo enfrentar lo que sea, siempre y cuando tenga algo por lo que luchar. Rafael sonrió y, sin decir más, se inclinó para besarla en la frente antes de salir. Clara se quedó en el comedor, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Sentía que una etapa de su vida estaba llegando a su fin, y aunque el camino había sido difícil, sabía que el futuro le reservaba algo mejor. La brisa de la mañana se colaba por las ventanas abiertas del apartamento mientras Clara preparaba el desayuno. El aroma de los huevos revueltos y el pan tostado llenaba el espacio, mezclándose con las risas de Sofía y Mateo que discutían animadamente sobre qué película verían más tarde. Rafael, con su camisa ligeramente desabotonada y un libro en la mano, se unió a la mesa con una taza de café que Clara había dejado lista para él. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó mientras tomaba asiento, observando a Clara con ternura. Ella sonrió, colocando los platos frente a los niños antes de responder. Feliz. Hace mucho tiempo que no me sentía así. Y no mentía. Los días oscuros, marcados por la humillación y el miedo, parecían pertenecer a otra vida. Ahora, su rutina estaba llena de pequeños momentos que daban sentido a todo lo que había sufrido. Desde los desayunos tranquilos con su familia hasta las tardes en el café, Clara finalmente sentía que había encontrado su lugar en el mundo. Esa tarde, después de cerrar el local, Rafael le propuso algo inesperado. Mientras acomodaba las sillas en su lugar, sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. Es un plan de expansión para el café. He estado trabajando en esto durante semanas y creo que podríamos abrir una sucursal en el centro. Clara lo miró, sorprendida. Tomó el sobre con cuidado y comenzó a leer los documentos en su interior. Cada detalle estaba perfectamente calculado, desde el presupuesto inicial hasta las posibles ubicaciones. ¿En serio crees que podemos hacerlo?, preguntó, con una mezcla de emoción y nerviosismo. No tengo dudas, respondió él. Has demostrado que eres capaz de levantar un negocio desde cero. Esto es solo el siguiente paso. La idea de crecer profesionalmente era algo que Clara nunca había considerado antes. Durante años, su único objetivo había sido sobrevivir, pero ahora veía posibilidades que antes parecían inalcanzables. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara y Rafael se sentaron en el sofá del apartamento para hablar sobre los planes futuros. Mientras revisaban los documentos, Rafael tomó su mano y la miró con seriedad. Quiero que sepas que todo esto lo hago porque creo en ti, en lo que eres capaz de lograr. Pero también quiero que pienses en ti misma, en tus sueños. Esto no es solo para los niños o para mí, es para ti. Clara lo escuchó en silencio, permitiendo que sus palabras calaran profundamente. Había pasado tanto tiempo poniéndose en segundo plano que ahora le costaba imaginarse como una prioridad. Gracias, Rafael. Por todo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Clara visitó varios locales disponibles en el centro de la ciudad, evaluando cuál sería el más adecuado para el nuevo café. Mientras tanto, Rafael se encargaba de buscar proveedores y gestionar los permisos necesarios.
Los niños, emocionados por el proyecto, ayudaban en lo que podían. Sofía incluso diseñó un logo para la nueva sucursal, dibujando una taza de café rodeada de corazones. Mateo, por su parte, se ofreció a probar cada pastel para asegurarse de que fueran lo suficientemente buenos. Un día, mientras Clara estaba en el café revisando las cuentas, sintió un leve mareo. Se sujetó del mostrador para evitar caerse, pero Rafael, que estaba cerca, notó de inmediato que algo no estaba bien. ¿Estás bien?, preguntó, ayudándola a sentarse en una silla. Creo que solo necesito descansar un poco. Han sido días intensos. Rafael insistió en llevarla al médico y aunque al principio Clara se resistió, finalmente aceptó. La consulta fue breve, pero las noticias que recibieron cambiaron todo. Felicidades, señora Clara. Está embarazada, anunció el doctor con una sonrisa. Clara se quedó sin palabras, mirando a Rafael en busca de una reacción. Él, después de unos segundos de sorpresa, sonrió ampliamente y tomó su mano. Esto es increíble. De camino a casa, Clara procesaba lo que acababan de escuchar. La idea de traer un nuevo miembro a la familia la llenaba de alegría, pero también de incertidumbre. ¿Crees que podremos manejarlo todo? El café, los niños, el nuevo bebé. Claro que sí, respondió Rafael sin dudar. Somos un equipo, y los equipos siempre encuentran la manera. La noticia del embarazo trajo una nueva energía al hogar. Sofía y Mateo estaban emocionados por la llegada de un hermanito o hermanita, y Rafael no podía contener su entusiasmo, asegurándose de que Clara descansara lo suficiente y se alimentara bien. Los meses pasaron, y la nueva sucursal del café abrió sus puertas con éxito. Clara, aunque limitada por su estado, supervisaba todo desde casa, confiando en el equipo que habían formado para manejar el negocio. El día del parto llegó en una madrugada lluviosa. Rafael la llevó al hospital mientras los niños se quedaban con una vecina. Horas después, Clara dio a luz a 2 pequeños gemelos, un niño y una niña. Cuando Rafael entró a la habitación para verla, llevaba a los bebés en brazos, su rostro iluminado por una felicidad indescriptible. Son perfectos, dijo, colocándolos cuidadosamente junto a ella. Clara los miró, sintiendo que su vida finalmente estaba completa. Había pasado por tanto para llegar a ese momento, pero cada sacrificio había valido la pena. Al regresar a casa, la familia celebró la llegada de los nuevos miembros con una cena especial. Los gemelos dormían en sus cunas mientras Sofía y Mateo decoraban la sala con globos y pancartas hechas a mano. Esa noche, mientras todos dormían, Clara se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Rafael se acercó y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Hemos recorrido un largo camino, ¿no crees?», dijo él. «Sí, pero siento que apenas estamos comenzando». Con esa certeza, Clara cerró los ojos, agradecida por la vida que había construido y emocionada por todo lo que aún estaba por venir. ¿Qué te pareció esta historia llena de emociones, giros inesperados y momentos de superación? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos, no olvides darle me gusta al video si te encantó tanto como a nosotros contarlo, y suscríbete para no perderte más historias como esta. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad.